Receta número 36 de Python 3. Aquí nos han solicitado que combinemos y concatenemos cadenas de caracteres. Podemos usar diferentes métodos. Uno de los más básicos es el operador de suma sobrecargado. Operador de suma sobrecargado. Vamos a crear tres variables. A la primera llamaremos lenguaje y le asignamos esta literal de cadena de caracteres, luego versión, coloquemos aquí 3.7.3 y otra variable con este contenido, python.org. Con el operador de suma sobrecargado podemos crear una cadena sobre una nueva variable. Por un lado decimos lenguaje, utilizamos el operador suma para concatenar y luego agregamos un carácter de espacio, luego versión y ahora otro espacio, operador de suma sobrecargado, web. Mostremos este contenido en pantalla. Aquí se muestra una cadena de caracteres que es el resultado de concatenar el contenido de tres variables y adicionalmente dos literales a través del operador de suma sobrecargado para la concatenación unión de cadenas de caracteres. Si quisiéramos otro modo de concatenar en lugar del espacio, sencillamente aquí cambiamos la literal, colocamos por ejemplo la coma, volvamos a mostrar en pantalla la variable cadena. Bien, esa es una de las formas posibles. Otra es join, el método join de objetos tipo string. Hagamos aquí print nuevamente. Notemos esto. Quiero que las cadenas queden unidas por un espacio en blanco. Y sobre este espacio en blanco, que está representado como una cadena de caracteres, puedo invocar cualquiera de los métodos disponibles de un objeto string. Decimos aquí join y especificamos el objeto sobre el que vamos a hacer la unión. En este caso es un objeto iterable que espera que sean de cadenas de caracteres. Entonces necesitamos crear una variable que corresponda con una lista. Vamos a agregar lenguaje, versión y la variable web. Y ese objeto iterable es el que vamos a colocar aquí. Podemos ejecutar y veamos. Mucho más práctico que utilizar esta forma. ¿Qué pasa si son 10 variables? Si son 15, entonces hacer esto es muy impráctico, no es muy viable, pues requiere bastante código y es propenso a errores. Es mejor utilizar este mecanismo. Podríamos, como hicimos en este caso, separar por coma. Entonces voy a duplicar esta línea, control D en PyCharm y reemplazo el carácter de separación por una coma. Control Shift F10 y veamos el resultado. Estas últimas dos salidas, estas que acabo de sombrear, corresponden con estos print. Listo. Otra forma posible, el uso del método format. Decimos aquí print, abrimos paréntesis y especificamos una cadena con placeholders o receptáculos que nos van a servir para colocar algo, cualquier contenido sobre el lugar en donde están posicionados. Entonces abrimos llaves, cerramos, aquí iría el contenido del lenguaje, espacio, luego el valor que tiene la variable versión y finalmente el de la variable web. Punto format y a format vamos a pasar una lista variable de argumentos.
Por eso aquí en PyCharm, aquí en donde se ve el texto de color naranja que tiene un asterisco y dice ARGS o Arguments, hace referencia a que se trata de una lista variable o una lista de argumentos variable, que en este caso son tres: lenguaje, coma, versión y web. ¿Sí? Volvamos a ejecutar, control shift F10 y veamos. Una forma alternativa, evidentemente aquí puedo reemplazar este espacio en blanco por comas. Voy a colocar esto aquí para separarlos. Ya está. Bien. Notemos que todos los tres resultados son equivalentes. Los tres grupos de resultados, que serían estos, estos otros y estos. Vale, entonces a través de esta receta hemos visto tres mecanismos de combinar, concatenar cadenas de caracteres: el operador de suma sobrecargado, el método join, que es un método de los objetos string, y finalmente el método format, que también es propio de las cadenas de caracteres en este caso, ¿vale? Hasta aquí llegamos con esta receta. Hasta la próxima.